Buenos días, Luis Fernando. Hola, profe, buenos días. Muy bien, Luis, muy bien. Vamos a esperar un poquito que lleguen los compañeros y ya damos inicio. Julián Gordillo y Wilmar. El representante de este grupo es Julián, ¿cierto? Arquitectura. Ya, vamos a ver. Sí, Julián es el representante de este grupo. Bueno, Julián, le voy a enviar el listado de notas del segundo corte para que le envíe a sus compañeros, ¿listo?
Listo, ahí le envié el listado de notas para que revisen. La nota final es la que dice acá del corte 2, no dice definitiva esta. Ustedes vayan revisando, muchachos, y también necesito que resuelvan una encuesta. Ahorita les voy a pasar el link de la encuesta, ¿listo? Regálenme un segundo.
Bueno, chicos, mira, ahí les dejé el link de la encuesta que tienen que resolver. Entonces, por favor, ingresen y una vez terminen me van colocando OK. ¿Listo? Ahí en el chat. Julián ya les compartió las notas a los compañeros. Julián, ¿me escucha, Julián? Sí, señor, ya les compartí por el grupo que tenemos las notas. Eso, listo. Cuando ellos hayan revisado, entonces usted me dice si todos estuvieron de acuerdo, ¿listo? ¿Por qué? Porque tengo que dejar todo listo en la plataforma de Génesis, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Elena que llegó de últimas, y hay una encuesta para resolver. No sé si Elena está viendo acá este link y si no, te lo vuelvo a colocar. ¿Listo? Por favor, resuelva la encuesta y me van colocando ahí. Y cuando terminen, que ya acabaron, ¿listo?
César, muy bien. Wilmar, listo. Bueno, pero ahí siempre nos faltan porque no está Henry, no está, tampoco está Brian, John Harold tampoco, Brian Steven tampoco y Jamie tampoco ha llegado. Bueno, a ver cómo vamos con la encuesta. Diego ya terminó. Ponerlo aquí con color a Diego. Elena todavía no me ha confirmado, pero Julián sí, ya acabó. Julián Gordillo. Listo. Wilmar ya terminó la encuesta también. David, Steven también. Bueno, vamos a esperar que los demás terminen la encuesta. Y ya ahorita pues vamos a hablar también de lo que es el proyecto. Debido a que nosotros pues ya terminamos ahorita el 28 de noviembre, creo. Necesitamos hablar también de la parte de proyecto que vamos a realizar en el tercer corte. Decíamos que el proyecto era para no hacer la evaluación final, sino pues trabajar un proyecto integrador y ya les voy a comentar en qué consiste.
A ver quién más terminó. Luis Fernando Trujillo. Muy bien. Listo, me falta por encuesta César, Gamboa, Elena y Kevin. Entonces, cuando hayan terminado, muchachos, me colocan el OK acá en el chat de que ya terminaron la encuesta. ¿Listo? Ok, Gamboa, muy bien. Buenos días, Jamie, ¿cómo se encuentra? Hay una encuesta, Jamie, y para resolver, por favor, ingresa el link que le acabo de colocar en el chat. Y cuando haya terminado, por favor, me escribe OK, ¿listo? Para registrarla aquí. Listo, César ya terminó, muy bien. Gracias, César. Listo, me falta por encuesta nomás Elena, que me confirme, Kevin y Jamie. Bueno, Gendry también acaba de reportarse, muy bien. Listo, Elena ya terminó, muy bien. Henry, por ahí le dejé el enlace para una encuesta que hay que resolver. Ahí en el chat está el link, puedes revisar. Listo, Kevin ya terminó, muy bien. Gracias, Kevin.
Me faltaría Jamie y Henry. Bueno. Bueno, vamos revisando esto. Bueno, chicos, entonces, pues, mientras los que faltan ya por llenar la encuesta, entonces me informan aquí cuando hayan terminado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el tema de la evaluación de arquitecturas de software, ¿no? Y les decía también al principio de la clase que íbamos a tratar el tema del proyecto final que ustedes van a presentar, ¿no? Es un proyecto que vamos a desarrollar en grupos. El proyecto va a integrar todo lo que hemos visto ya de la arquitectura de software. Permítanme, yo voy a abrir ya la tenía aquí. Y aquí está abierta la aula virtual. Sí, aquí está. Nosotros veníamos terminando la formación. La formación según aquí el calendario termina el 27 de noviembre. Más o menos el 27 de noviembre terminamos nosotros, o sea que la última clase sería, para nosotros sería el 24 de noviembre, que sería un miércoles 24 de noviembre. Listo, entonces más o menos para ese día miércoles tendríamos que tener el proyecto, ¿sí? El proyecto tiene que ver con lo que es el documento de arquitectura de software, el DAS. Nosotros hicimos ya por ahí una plantilla de los elementos o ítems que debía tener ese informe o ese documento. Y algunos pues me enviaron como una diapositiva explicándome todo lo que debía tener ese documento y pues estuvo muy bien. Yo les califiqué pues ese requerimiento que se les hizo, pero ahora pues el proyecto es elaborar un informe bien elaborado eh, con respecto a la arquitectura de un proyecto de software, y ya le había dado pues también un banco de proyectos, un archivo Excel, y ustedes habían escogido un software para realizar, ¿sí? El diseño de una plataforma para ese software, y pues dependiendo de lo que ustedes hayan escogido, o si quieren cambiarlo, y yo les dije, bueno, no importa. Entonces puede ser acerca de un restaurante, puede ser acerca de una farmacia, de un software, de una plataforma para un sistema hospitalario. Sí, perdón. ¿Hay alguien que activó el micrófono?
Henry. Bueno. Entonces, es diseñar una arquitectura, hacer de cuenta que usted es un arquitecto de software y empezar a obtener pues, todo el diseño de esa plataforma junto con pues, todo lo que son los diagramas del UML. Hablábamos del modelo 4+1, de la vista de casos de uso, la vista de despliegue, la vista de la vista de proceso. Bueno, ahí habla de una serie de diagramas que hay que construir para poder crear, digamos, lo que es el marco de trabajo de una plataforma de software. Entonces, en eso consiste, pues la actividad es en grupos de proyecto. Entonces vamos a definirle de una vez la fecha de entrega de ese proyecto. Pues para mí el 24 de noviembre es un poquito tardío, porque pues la idea es que ojalá el lunes de esa semana, del 22 al 27, ustedes estuvieran el proyecto, pero ya pueden calificar, pero no importa. Yo les puedo dar hasta el 24 para realizarlo. Hoy estamos a 3, entonces tendríamos 21 días, a partir de hoy 22 días para hacer el proyecto final, el proyecto integrador. Vamos a darlo para el miércoles 24, que esa es la última clase que nosotros tenemos. Ese día todos tendrán que subir ese proyecto. Entonces vamos a revisar las fechas en la plataforma. Eh, entonces sería el 24. Bueno, esa está por acá. Creo que vi correcto, aquí está. En la semana van tomando nota, ¿no? Tomando apuntes. La semana 15, aquí está la actividad, proyecto final del SAT, documento de arquitectura de software o software architecture eh, document. Aquí está para que suban esa actividad. Vamos a ver cómo está la fecha. Entonces sería, si hoy estamos a 3 de noviembre, noviembre 3, y a partir de las 7 activamos esa actividad y decíamos que le vamos a entregar en noviembre, el 24 de noviembre, a medianoche. Ojalá pues se me pueden ir subiendo antes el trabajo mucho mejor. ¿Ya? No lo dejen para la última semana. Sí, ojalá que si se dejó el proyecto hoy, de esta misma semana ya empiecen a trabajarlo, ¿sí? Para que no les vaya a coger la noche con ese proyecto, ¿listo? Entonces, vamos a ponerle aquí un solo archivo. Deben de pues elaborarlo en un formato PDF, ¿no? Y subirlo. A ver qué dice acá en las instrucciones, en los equipos de trabajo, qué deben de entregar en el proyecto. Vamos a ponerle acá formato PDF, ¿no? Entonces deben agregar entonces, nota. Perdón.
Entonces, notan, debemos agregar imágenes, esquemas, tablas del sistema de información a desarrollar, documento con normas APA, ¿no? Aquí tiene que llevar portada, introducción, objetivo, general, específicos, una justificación y un marco teórico. Vamos a poner bueno, un índice, ¿no? Un índice debe tener el contenido, ¿no? Vamos a colocarle también, pues, las conclusiones al documento, las recomendaciones o sugerencias. Y vamos a colocar también infografía, toda la parte de bibliografía, enlaces web, lo que tengan. O sea, es un documento bien presentado, bien profesional, pues. Ese sería, pues, los ítems a tener en cuenta en esa actividad. Bueno, entonces, acá les queda ya la descripción del proyecto que debe tener. Entonces, el proyecto pues tiene una plantilla, porque ya habíamos visto por allá y en la semana anterior algunos ejemplos de un documento de arquitectura de software, ¿sí? Hay que revisar bien la plataforma porque ahí está todo y ejemplos de informes que han sido desarrollados. Entonces, aquí la plantilla, el documento dice que tienen que colocar el propósito, los alcances del proyecto, ¿sí? Los alcances hablamos de lo que el proyecto le va a ofrecer al cliente y lo que no le va a ofrecer, ¿sí? Si hablamos a nivel de módulos, es decir, qué módulos se le van a proporcionar y cuáles no. Si se le va a brindar el soporte técnico una vez implantado el sistema o si no se le va a brindar ese servicio a ese cliente informático, ¿sí? Recuerde que usted debe de hacer, digamos, tareas de analista de sistemas cuando estamos haciendo la parte de UML, pero también tenemos que hacer la parte de arquitecto de software, que es mirar ya, digamos, el sistema desde una perspectiva mucho más general, ¿no? Y vamos a hablar de restricciones que pueda tener ese sistema de información a la hora de llevarlo a cabo, qué limitaciones puede tener el proyecto, referencias, digamos, de lo que son referentes técnicos, toda esa parte. Descripción de requisitos funcionales, ¿no? Entonces, el modelo funcional y el modelo no funcional de la aplicación. Saben ya que es un requerimiento funcional y en qué difiere en cuanto a un requerimiento no funcional. Entonces, digamos, ahí tenemos que hablar de precondiciones, poscondiciones, flujos, descripciones, en los requerimientos no funcionales. Hablamos de ya pues atributos de calidad que son secundarios para un software, ¿cierto? Entonces, decimos entonces, por ejemplo, según la ISO IEC 9126, habíamos estado explicando en unas sesiones previas, de que existe, digamos, un atributo de la portabilidad, la escalabilidad, la mantenibilidad, integralidad.
Entonces, en esa parte pueden revisar ISO IEC 9186, perdón, e ISO IEC IEEE 830, ¿sí? Hay una actualización de la norma IEEE 830, que es la 29000. A ver si la puedo encontrar aquí en internet. 29.000, sí, la 29148. Esa es la actualización de la IEEE 830. Entonces, a ver, en PDF. A ver si la tenemos en PDF y en español. A ver. Entonces, la actualización. A ver qué tal está este documento. Es la misma en 88830. Si vamos a hablar del modelo funcional o los requisitos funcionales del sistema. A ver qué dice eso. Pero como tal, esto es aplicado ya a un software, parece. Si esto ya es aplicado a un software. Vamos a ver otra cuestión. A ver. Correcto, esta está, pero esta está en inglés. Bueno, no importa. Igual son 95 páginas. Miren, este documento está en inglés. Hay que buscarlo en español, ¿no? Se encuentra también en internet, pero hay que buscarlo de todas maneras. Y no hay forma de tomar el enlace. Al parecer este es el enlace. Miremoslo, probémoslo a ver si funciona, así como lo he tomado. Y claro, ahí está funcionando. Entonces, aquí les dejo el enlace de esa norma. Desde aquí les voy a dejar el link. Actualización de la norma IEEE 830. Es esa, decimos que la IEEE 29148. Ese es el enlace. Está en inglés, ¿no? Pero pues igual la pueden buscar también en español. Entonces, vamos a hablar de requerimientos funcionales. Y también, digamos, se puede los requerimientos funcionales se pueden documentar de la siguiente forma. Por acá tengo yo un documento. Ahorita yo lo busco. A ver si se lo puedo proporcionar. Ah, pero creo que acá no está. Si lo tengo en esta plataforma del Sena. Espérenme un momento. Pues a ver, lo que quiero es mirar a ver cómo es la documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Yo tenía un ejemplo por aquí, a ver si se lo puedo proporcionar a ustedes.
Sí, aquí tengo una plantilla y un proyecto de un conjunto residencial. Entonces, permítame, voy a ver si se lo puedo enviar a través del WhatsApp. A ver, se lo voy a enviar a Gordillo y Gordillo le va a enviar ese documento. Es una plantilla donde explico cómo documentar esa parte. Pues una plantillita ahí del SENA, pero pues la idea es que lo manejen muy, digamos, se tiene derechos de autor, ¿no? Entonces no es para que compartan el archivo, es para uso personal, pero entonces no lo vayan a compartir con otras personas porque es material exclusivo del SENA, ¿listo? Pero sí lo pueden utilizar para mirar, para guiarse en cómo van a documentar esos requerimientos funcionales. Entonces, también yo creo que lo de acá, descargas a este archivo. Bueno, ahí lo dejo para que Gordillo les comparta. Esa plantillita para que se la envíe por el grupo a ellos para que sepan ahí cómo obtener esa parte. Entonces, los requerimientos funcionales pues son, digamos, los módulos básicos del sistema, resumiendo, ¿sí? Digamos, todo lo que van a ser los módulos esenciales para la aplicación hacen parte de los requerimientos funcionales, por ejemplo, un módulo para administrar usuarios, un módulo para... Listo, listo, muy bien. Un módulo para... eh, digamos, de facturación, de ventas, un módulo de inventarios, un módulo de almacén, un módulo para un sistema de producción, porque son módulos básicos. Entonces decíamos que un software tiene que funcionar inicialmente, el software tiene que hacer las operaciones esenciales, ¿no? Sin importar si de pronto la aplicación se vea bonita, no se vea bien, sin importar si de pronto no maneje muy bien el tema de la seguridad al principio, porque lo primero que uno hace en un software es eso, ¿ya? Y ya luego de que está eso realizado, sí se empieza a construir el modelo no funcional de la aplicación o los requisitos no funcionales, que ya son aspectos de calidad, de atractividad, de interoperabilidad, de escalabilidad, portabilidad, ¿ya? Generalmente pues trabajamos de esa manera, ¿ya? Lo que tiene que ver con la industria del software. Bueno, entonces aquí esa plantilla que les acabo de pasar, la pueden abrir ahí en su computador, porque es que el DAS le está pidiendo que obtengan los requerimientos funcionales de ese sistema, ¿ya? Entonces, primero que todo, tienen que escoger un proyecto, ¿ya? Usted, creo que ya lo habían escogido para unas tareas anteriores que les había dejado. Pueden dar ese mismo proyecto, continuar con ese mismo análisis que habían hecho, o si lo quieren cambiar no hay problema. La cuestión es que sea un conjunto residencial o sea un software, una plataforma o un sistema de información para una institución educativa, para una universidad, para un colegio, lo que sea, eh, debe cumplir con esos parámetros, ¿no? Entonces, el alcance del proyecto, pues aquí en esta plantilla, es un proyecto, un conjunto residencial. Aquí inclusive, pues, le enseñan cómo hacer una introducción, cómo hacer la descripción del problema o la definición del problema, que es muy fundamental cuando uno hace un proyecto, ¿no? Entonces le dicen, bueno, haga el documento oficial de su proyecto, pero si usted no tiene
viene claro cuál es el problema que va a desarrollar desde la fase inicial, desde una etapa temprana. Usted no sabe definir bien el problema, pues ¿qué va a suceder? Que pues va a llegar a una etapa tardía del proyecto y todavía tiene dudas de qué es lo que van a desarrollar. Entonces es que se hace un levantamiento de información, se aplican las técnicas de recolección de datos y ahí se tiene que definir claramente cuáles son los parámetros bajo los cuales se va a desarrollar ese proyecto. ¿Sí? Eso tiene que quedar súper claro en el documento. Esa limitación que vamos a hacer desde la fase inicial tiene que quedar muy bien definido. ¿Ya? Los objetivos. Entonces, ¿cómo se hace un objetivo? ¿Cómo se hace un objetivo específico de un proyecto que siempre debe empezar por un verbo en infinitivo? Desarrollar, implementar, modelar, construir, realizar pruebas. Bueno, esa plantilla es un buen ejemplo. Los alcances del proyecto. En los alcances del proyecto hablamos de todas las gestiones de ese proyecto, ¿sí? Digamos, el módulo de gestión de usuarios, el módulo de gestión de cuentas de cobro, el módulo de gestión de parqueaderos, el módulo de gestión de visitas. Bueno, una breve descripción de cada una de las tareas que se van a llevar a cabo. Y ya pues viene la parte de los requisitos funcionales, ¿sí? Aquí ustedes van a decir, pueden organizar primero el modelo funcional en tablas, cada requisito funcional en una tabla. Algunos lo prefieren así, otros prefieren describirlo en párrafos, textualmente, el requisito funcional. Eso ya sí es como ustedes quieran elaborarlo. Se comienza, por ejemplo, con un sistema restaurante y empieza a obtener los requisitos funcionales por cada subsistema que tenga la aplicación y empieza a escribir, bueno, este es un requisito funcional para la gestión de usuarios, un requisito funcional para el acceso al sistema, un requisito funcional para lo que digamos la gestión de los clientes, gestión de proveedores, etcétera, y empieza usted a describir muy detalladamente cada una de las partes del sistema, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso en la maestría, cuando me pidieron los requisitos funcionales de mi proyecto de tesis, yo los quería hacer en tablas, pero la tutora que yo tenía, se me dijo no, que ella prefería que el requisito funcional lo describiera en párrafo, ¿ya? No necesariamente tenía que ser en tablas, que por cuestiones de espacio en el documento, puesto que digamos a nosotros nos pedían un informe, el informe del proyecto de grado, no podía pasar de 100 hojas también, ¿ya? Entonces, pues si uno lo hacía en tablas, ocupaba más espacio, ¿ya? Entonces, por esa razón ella prefería leer los requerimientos de manera textual, ¿ya? Entonces, pero así se pueden hacer y pues no hay inconveniente, como ustedes prefieran, ¿ya? Pues no estamos en un nivel de Magister todavía, pues se pueden hacer de esta manera. Entonces, el requisito funcional tiene una nomenclatura, se coloca RQF 001, RQF 002, requisito funcional 3, se le pone un nombre al requerimiento, por ejemplo, validar el acceso al sistema, en la descripción que se coloca, dice aplicación web, la aplicación web brindará acceso a ingresando los datos, identificando el usuario, su contraseña, creando una sesión de trabajo, al usuario al terminar debe trabajar en el sistema. El sistema ya hay que cerrar por sesión de seguridad. ¿Y qué usuarios o actores van a interactuar con este módulo? Pues el administrador, el residente, el guardia de seguridad. Y así sucesivamente cada requerimiento. Acá hay una gestión de empleados, gestión de residentes, gestión de visitantes, porque como es un software para parqueadero,
pues ustedes tendrán que hacerlo ya para el software que ustedes quieren diseñar. ¿Listo? Y en cuanto al modelo no funcional, lo mismo, porque es que el documento le dice, bueno, y ahora tienen que explicar cuáles serían los requisitos no funcionales de su sistema. Entonces, bueno, que visualizar anuncios y recordatorios es un no funcional. Ya se le agrega la N, RQNF y el código 001. La conexión a Internet, el tema de conectividad, es un requerimiento no funcional. La parte de requerimiento mínimo de hardware y software también es no funcional. ¿Sí? Entonces, que cuánto de memoria RAM, de disco duro, bajo qué sistema operativo. La parte del tema de la atractividad, o la presentación, la maquetación, si es un sistema web, cómo debe ser esa aplicación, cómo van a ser los colores, los tipos de letra que va a manejar la aplicación, si la página web utiliza digamos, los colores de la empresa, el logotipo de la empresa, bueno, todo eso. Eso no es funcional, porque es secundario, ¿no? Pueden ver también que la plantilla tiene una especificación de los casos de uso del software que se va a implementar. Hay fichas técnicas de casos de uso, o sea, cada caso de uso debe tener una ficha, debe estar documentado con una ficha técnica en la cual se colocan, por decir algo, ya estamos viendo UML, ¿no? Todo el tema de documentación. Entonces, cuáles son los actores, unos datos de cabecera, fecha de creación, etcétera, definición del caso de uso, ¿sí? Entonces, precondiciones, el flujo normal, los flujos alternativos que va a tener ese algoritmo de ese módulo, los flujos excepcionales, que es cuando se producen de pronto errores en el sistema, cómo va a responder o cómo se va a comportar el sistema ante una falla, ¿sí? O también las tareas complementarias que tiene que realizar el módulo, postcondiciones, precondiciones, con qué frecuencia, alta, media, baja. Entonces, cada caso de uso se documenta en estas tablas, ¿no? Se amplía la información o se explica detalladamente cada uno de los casitos de uso del módulo y de esta manera. Pueden ver también un diagrama de clases, ¿sí? Siempre los diagramas se pueden balancear o se pueden correlacionar entre sí porque hay ciertas similitudes entre un diagrama y otro en UML, que decíamos que UML maneja como más o menos unos 15 diagramas, un poquito más. Pero si usted tiene un diagrama de clases, eso debe coincidir también con el diagrama del modelo relacional. Deben de coincidir las entidades u objetos que usted coloca aquí. Si aquí usted colocó 15 entidades, pues en el modelo relacional también le deben de aparecer 15 tablas, ¿sí? Aquí también les muestran un diccionario de datos. Por cada tabla de la base de datos se debe elaborar una documentación de esa entidad o esa tabla conforme a conforme a una estructura para ese diccionario de datos. ¿Listo? Ahí está todo esto para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Ahí les dejo esa plantilla. Les puede servir de mucha ayuda. ¿Listo? Listo, entonces eso sería en ese punto que pide el documento. El de la ISO IEC 29148, ya les dejé el enlace también, para que, pues está en inglés, pero se la pueden encontrar en español, mucho mejor. Pues leerla en inglés es bueno porque aprenden más, ¿no? Pero ahí le explican todo el tema de los requerimientos funcionales. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué más nos dice ese informe?
A ver. Correcto, entonces la IEEE 830 la encuentra en internet, la 29.000 también. Aquí, bueno, mm, tienen que hablar de la arquitectura del proyecto, ¿no? Y la definición de la matriz RACI también, ¿no? Esa ya la hicieron. Se hicieron una matriz RACI para su proyecto, que era la matriz de responsabilidades, ¿no? Lo que era el responsible, el responsable de cada actividad, el consultado, el informado, bueno, esos son los roles que se manejaban allí en esta tabla de roles y actividades. Es la forma en cómo se distribuye el trabajo, ¿no? Que se va a desarrollar. Luego, pues sí tienen que hacer el UML, ¿no? Todo lo que son los casos de uso del sistema que escogieron. ¿Y con qué lo van a hacer? Pueden utilizar el mismo Star UML, lo podemos utilizar para explicar todo lo que es la vista de casos de usos, de acuerdo al método 4+1 del cual habla el SAT. O sea que tienen que leer todo pues, todo lo que tiene que ver con la elaboración de ese documento. Por aquí tengo unos ejemplos. A ver, tengo algo de casos de uso, a ver si me lo permite. Open. Algo de casos de uso. A ver. Gestión de usuario, clase, componente, estado, secuencias. No lo veo, no lo veo. Yo ya les había explicado cómo manejar. Lo que pasa es que yo borré una información que había ahí. Sí. Pero, el caso de uso, yo ya les había explicado cómo se elaboraba también. Yo me imagino que ustedes ya han hecho casos de uso. A ver, ¿con qué herramienta han hecho casos de uso? ¿En otras asignaturas ya lo han trabajado? Sí, ustedes han trabajado casos de uso ya, han trabajado UML, ¿con qué herramienta? Pues yo les he explicado, les he enseñado algunas cuestiones, ¿no? Mm, ¿Sí? ¿Sí lo han trabajado? Sí, por mi parte sí, profe. ¿Y con qué herramienta? ¿Con el Star ML o con cuál han hecho el modelamiento? No, pero yo lo hago es con ese que sale en internet, que es grau.io, es algo así, pues así como UML, estar UML más o menos. Pero digámoslo, ¿lo has aprendido de forma independiente o en alguna clase con algún docente de la universidad? Yo ¿O creo que cómo? cuando hice la tecnología, me enseñaron eso. Con Ensena. Bueno, listo, listo. Pues que el caso de uso, a ver, los casos de uso son los que nos van a mostrar todo lo que son las funcionalidades del sistema. Es uno de los diagramas elementales, ¿no? Entonces, aquí si yo quiero hacer un diagrama de casos de uso, le voy a agregar, me paro en el modelo, le voy a agregar un diagrama y voy a donde dice Use Case Diagram y aquí me aparecen los símbolos del caso de uso. Si esto es escoger un sistema para un restaurante, entonces usted pone el actor acá, esto puede ser un administrador del sistema y se ponen los casos de uso, las elipses acá se van colocando. Se acostumbra a colocar un número por cada actividad o cada tarea que realice el programa. Recuerden que esto es un algoritmo. Esto puede ser, por ejemplo, estamos hablando de un restaurante, pues entonces sería, ¿qué podía hacer el administrador? Entonces,
Busquemos un ejemplo y lo vamos haciendo aquí. Casos de uso. Pero busquemos para un restaurante así algo sencillito. Entonces se coge módulo por módulo y lo va desarrollando. Entonces, por ejemplo, aquí es un crítico de comidas y aquí está el chef. Entonces usted empieza cada una de las tareas que tiene que realizar el sistema en materia de procesamiento. Esto podría ser para un videojuego, por ejemplo, porque dice que cómo preparar la comida, beber vino, pagar la comida, probar la comida. Pues esto es un caso de uso mm, como para un videojuego, ¿no? Porque pues que esto esté generando datos para una transacción, pues, es más bien cómo se debe comportar físicamente, digamos, o la representación de esas acciones a través de un software. Si es el módulo de gestión de usuarios, entonces, digamos, sería, digamos, insertar, digamos, un usuario. Eso lo puede hacer un administrador. Se tiene que hacer la conexión entre ese actor y ese caso de uso. La segunda acción que puede hacer es, por ejemplo, modificar el usuario. ¿Sí? Modificar el usuario. ¿Ya? Nosotros hablamos de que en una base de datos siempre pues hay una CRUD, ¿no? Entonces la CRUD, decíamos que en una tabla son las 4 operaciones básicas. Entonces, por ejemplo, eliminar un usuario o borrar un usuario de la tabla, ¿sí? Entonces la CRUD, decíamos que significa create, la R de read, la U de update y la de borrar, de delete, ¿cierto? Estas son 4 acciones básicas que toda tabla de la base de datos, a través de un formulario que yo diseño, sea web o sea Windows, a través de unos botones, me debe permitir mm, realizar esas operaciones. Por lo general, el administrador es el que tiene todos los permisos o privilegios sobre una base de datos. ¿Ya? Entonces yo creo aquí todas las posibles acciones que puede diseñar un administrador de un sistema. ¿Sí? Esto sería sobre la tabla usuario solamente. Es igual, puedo tener otros actores acá, por ejemplo, un empleado o el mismo usuario. Él va a poder realizar solo ciertas acciones de acuerdo a un perfil de usuario que yo le he dado como administrador. ¿Sí? Entonces, él, por ejemplo, él solo va a poder registrarse y consultar su información, en la base de datos. Entonces, pues hay otros procesos acá, por ejemplo, el 1.1 podría ser validar el usuario, ¿sí? Pues si se valida un usuario, hay unas propiedades, ¿no? Que ese usuario, digamos, cómo, cómo debe ser el enlace entre este caso de uso y este caso de uso a través de un include, por ejemplo. Un enlace de inclusión. La inclusión nos habla de procesos que son obligatorios o tareas que se deben ejecutar de manera obligada, ¿no? Entonces aquí eso se muestra con include, pero si en la validación, por ejemplo, se presenta un error de los datos que se insertaron para esa persona, pues entonces esto tiene que modelarse ya no con un include, sino que esto lo modelarías entonces con
Y sería, por ejemplo, 1.11. Y este sería, por ejemplo, mostrar error al usuario, pero entonces ya lo hago es con un stem. Todo lo que son errores o actividades de complemento que tenga que hacer un sistema se modela con un stem. El include va hacia adelante, el stem va hacia atrás, flecha hacia atrás, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces tendré que diseñar los diagramas de casos de uso. Entonces, si estas actividades solo pertenecen a un módulo, entonces usted puede agrupar esto dentro de este rectángulo que es el símbolo del sistema. Entonces, esto es gestión de usuarios, por ejemplo. Módulo gestión de usuarios. Entonces, todos los casos de uso deben de ir encerrados dentro de ese rectángulo porque pertenecen solo al módulo de usuarios. Porque usted puede tener más módulos acá, porque en realidad el diagrama de caso de uso puede ser muy grande. Eso se forma al final un mapa muy extenso. Entonces, ¿usted cómo hace para decir, estos son de tal módulo? Pues los encierra, ¿sí? El caso de uso maneja también la herencia. Entonces, usted puede hacer herencia de actores, por ejemplo, ¿sí? Y decir, bueno, aquí hay un empleado que es un actor hijo, y aquí tenemos otro actor que sea, por ejemplo, empleado o asesor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo modelamos herencia acá? Pues a través de este enlace de generalización, mandamos de aquí a aquí y hacemos herencia de actores. Podemos hacer herencia de casos de uso también, ¿sí? En caso de que si digamos hay alguna tarea aquí que realice el administrador, por ejemplo, ejecutar una consulta de algo, es ejecutar consulta. Entonces, pueda que aquí se genere, digamos, una herencia a nivel de caso de uso, ya no es a nivel de actores, sino casos de uso. Entonces, bueno, me salió por ahí una herencia de caso de uso y voy a conectar. Ese caso de uso va a heredar de este caso de uso padre. Y creo que eso no es la flecha, pero sí me quedó mal. Entonces usted aplicaría esa herencia. Tendría que leerse el libro de Ingeniería del Software o el libro que les di de UML y patrones de Craig Larman, donde explican casos de uso. El libro de Pressman, el libro de Somerville, el libro de Weisenfeld también explican casos de uso, todo el tema de herencia, todo eso, cómo aplicarla. Entonces, digamos aquí esto es una consulta jurídica, por ejemplo, consulta técnica, por ejemplo. Entonces ya no va a conectar del administrador acá, sino que la consulta técnica la realiza es el asesor, ¿sí? Y esta podría ser una consulta, esta sería consulta, por ejemplo, operativa, o bueno, digamos consulta operativa puede ser, pero esta la hace ya no el administrador directamente, sino la hace el empleado. Y así pues haríamos esa parte, ¿ya? Entonces, esos son casos de uso. Ya si viene otro módulo, pues usted tendría que por acá explicarlo. Hay casos de uso de primer nivel, casos de uso como este caso, como este de aquí de segundo nivel, casos de uso de tercer nivel. Pues yo sugiero que se lean la información más bien de eso, ¿ya? En los libros de ingeniería de software, también en YouTube. Ustedes pueden buscar aquí en YouTube casos de uso con StarML, por ejemplo.
Casos de uso con StarML. Aquí hay muchos videos donde les enseñan a hacer los casos de uso. Entonces, puedo tomar este enlace, por ejemplo, y ahí les van a enseñar con StarML cómo hacer esa parte. Entonces, yo sé videos, casos de uso. Entonces, utilizan mucho YouTube para aprender cualquier cosa, sea programación o sea de modelamiento. Hay mucho video. Acá hay otro video, miren, copiar imagen. Perdón, copiar imagen o copiar el enlace. Ahí les dejo dos videos. Acá hay otro. Lo dicho, si no aprenden es porque no quieren, porque hay mucha información a nivel de videos y también en páginas web donde le enseñan todo el tema de caso de uso. Pero pues toda esa información de dónde sale, de los libros de ingeniería de software, listo. Entonces, tendrían que agregar los pantallazos de todos esos diagramas. Bueno. Y bueno, ¿qué más les digo ahí? El documento dice que, bueno, eso es la vista de casos de uso. Diagrama de clases. Creo que ya les he explicado algo de diagrama de clases también. La vista lógica del sistema, diagrama de clase y diagrama de paquetes. ¿Sí? Entonces, diagrama de clases. Entonces, videos, diagrama de clases en StarML. Vamos a buscar videos del diagrama de clases en YouTube. A ver. El diagrama de clases también es uno de los principales diagramas del UML. Lo que es el caso de uso y este son los principales. Entonces, diagrama de clases en StarML. Aquí les dejo este video donde les enseñan cómo hacer el diagrama de clases. Miremos, acá hay otro video. Dos videos y ponemos un tercer enlace. Ahí le enseñan cómo hacer herencia, cómo hacer agregación, composición, copiar dirección de enlace. Diagrama de clases, ahí le quedan 3 videos. Nos están pidiendo que hagamos también diagrama de paquetes. Entonces, diagrama de paquetes del sistema. Entonces, diagrama de paquetes vamos a buscar en YouTube. ¿Qué videos hay? Diagrama de acá. Vamos a colocar aquí. Diagrama de paquetes con StarML. StarML es gratuito. Entonces, lo pueden descargar, lo pueden instalar de internet. Entonces, vamos a ver esto. Diagrama de paquetes, entonces. Exacto, mire aquí. Aquí explica el diagrama de paquetes con una herramienta que se llama YStarML, no importa, eso es lo mismo. Entonces copiamos el enlace. Ahí les dejo ese enlace de diagrama de paquetes. Ahí les van a explicar para qué es el diagrama de paquetes. Aquí hay otro ejemplo. Y copiar dirección de enlace. Listo. Diagrama de paquetes. Correcto, mira, aquí hay otro video.
Copiar dirección, ¿qué? Copiar eso. Bien, ahí les quedan esos 3 videos de diagrama de paquetes. Piden también diagrama de actividad, que es el mismo, es muy parecido al diagrama de flujo de datos que utilizamos en programación. Diagrama, entonces busqué aquí diagrama de actividad con StarML. Entonces van copiando todos esos enlaces y para que vayan mirando. Como es en grupo, pues les va a rendir un poquito más. Entonces, diagrama de actividades. Copiamos el enlace. Videos. Ellos tienen que ser pues muy autodidactas, ¿no? Uno, aquí en ingeniería uno tiene que aprender a ser recursivo. Casi que uno la mayor cantidad de cosas las aprende de manera autónoma. Pues aquí ya otro video, diagrama de actividades. A ver qué otro hay. Diagrama de actividades, puede ser este otro. Diagrama de actividades. Bueno, ¿qué otro diagrama nos piden? Diagrama de despliegue. Diagrama de despliegue. Diagrama de despliegue, miremos qué hay. Diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue es el que muestra todo lo que es la arquitectura del sistema en cuanto a hardware y software. Bueno. Diagrama de despliegue con StarML. Sí hay, miren, sí hay. Entonces, como dicen ustedes, se le tiene. Entonces, bueno, copiar dirección de enlace. Listo, diagrama de despliegue en ML, en StarML. A ese. Acá hay otro videito. Y miremos ese también. Ahí está el diagrama de despliegue. Pues pueden pegar los enlaces en el mismo WhatsApp para que no se les pierdan los enlaces. Caso tal, publíquenlos ahí en su grupo de WhatsApp para que los tengan ahí disponibles. ¿Qué otro diagrama nos están pidiendo? Perdón. Diagrama de ¿qué? Perdón, diagrama de despliegue. Ya hicimos el de paquetes. En la vista de datos les van a decir que se refieren a elementos de la base de datos, motores de persistencia, la vista de implementación. Bueno, eso es lo que contempla el documento. Listo, muchachos. Entonces, pues eso es el tema de hoy. El tema de proyecto, entonces les quedan 20 días para hacerlo. Ese documento siempre es amplio, tiene mucho contenido de UML. Y también por allá en la semana, bueno, hay una semana por ahí antes del corte 2 en donde estaban ejemplos del documento de arquitectura. Se pueden referir a esa semana, que ahí les habla de eso. Esta creo que no es. Y semana 8 tampoco. Semana 9. La matriz RASI, eso es semana 9. Semana 10, creo que fue en la semana 10. Sí. Construcción del SAT en la semana 10, ahí está la documentación y hay unos ejemplos por ahí. Miren, ejemplos de documentos de arquitectura. En la semana 10 están unos como 3 archivos en PDF de otros proyectos de software que se han
desarrollar. Listo, muchachos. Yo les subo, más tarde les subo el documento con el banco de proyectos, una plantilla en Excel que tengo con proyectos de software que se pueden escoger para hacer ese informe. Se lo comparto a Julián y él se lo compartió a ustedes. Entonces, pues ya ustedes lo tienen porque en una actividad anterior yo les había subido esa matriz de proyectos. Ustedes la tienen allá. Sin embargo, yo la vuelvo a subir a él para que ustedes miren ahí si van a seguir con el mismo proyecto o lo van a cambiar. Listo, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que revisen ya, pues miren sus notas. Y si no hay ninguna novedad, pues listo. Entonces ya es para subir eso a Génesis. Ya están en Génesis. Pero si hay algún cambio o algo, aunque no creo porque yo revisé muy bien esas notas. Entonces, listo, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Y pues muchísimas gracias y los espero entonces la otra semana, el día lunes, creo. Listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Bueno, chicos, que estén muy bien, felicidades. Gracias, profe. Vale. Hasta luego, profe, gracias. Ok, muchachos.